Educación y Formación, cuenta con un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, magíster en Ingeniería Química con mención en Seguridad Industrial y Ambiental, una especialización en gas natural para redes internas, titulada en Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Educación superior en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Bienvenida, ingeniera Isis. Podemos dar inicio a esta octava sesión. Ok, listo. Muchas gracias, Nayeli. Buenas noches con todos y con todas. Vamos entonces a compartir nuestro PPT primero para comenzar con la explicación de nuestra norma. Esta es una norma, o mejor dicho, es un tema bastante extenso, el tema de auditorías, y también se basa en una norma de la gama de las normas ISO. Estamos hablando de nuestra norma ISO 19011. La última versión que tenemos y ha nacido por atender también las actualizaciones que hemos tenido en torno a las normas que se certifican. Entonces se ha visto en la necesidad de actualizar también esta directriz, esta norma guía, para poder realizar las auditorías de los distintos sistemas de gestión. Igual que las otras normas, tiene una estructura. La estructura obviamente no se parece al anexo CL porque esta es una norma que es una norma guía, no es una norma certificable. Es una norma que nos va a servir para poder entender cómo hacer el proceso de auditorías, tanto auditorías internas como auditorías externas. Nosotros nos vamos a basar en esta oportunidad, más que nada en las auditorías internas, porque es lo que corresponde llevar primero en relación al cumplimiento y a la verificación de los requisitos de la norma que tú quieras auditar. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra base. Esta es nuestra norma ISO. Y como les comentaba, cada una de las normas ISO que hemos tratado en estas sesiones, desde la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de medio ambiente y la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, en el requisito exactamente 9.2.2 nos piden todas estas normas, el requisito 9.2 nos pide realizar auditorías internas. Pero específicamente en el 9.2.2 es que nos pide que nosotros implementemos un programa de auditorías internas, que significa que planifiquemos las auditorías internas que se va a llevar a cabo. Cuando nosotros hablamos de auditorías específicamente que se van a realizar en base a un seguimiento de la directriz de esta normativa, de las normas ISO, se da siempre en una planificación. Estas auditorías no son inspecciones que en algún momento de manera inopinada no llega la organización y dice, bueno, el día de hoy vamos a hacer una auditoría. De esa manera no se da. Para nosotros realizar una auditoría de normas ISO, siempre hay una planificación de por medio. Hay un tiempo mínimo que debemos de esperar para la aprobación de ciertos documentos importantes que se van a utilizar para la auditoría y en base a ese tiempo de que vamos a tener de distancia entre la auditoría y la aprobación de esos documentos, es que va a depender el poder aceptar o no una auditoría. Entonces, de manera general, estas auditorías siempre son planificadas. Inclusive las normas en en estos distintos sistemas de gestión nos recuerdan que debemos planificar, que debemos establecer, que debemos implementar y debemos mantener la auditoría, la planificación de la auditoría interna. ¿Okay? Exactamente a través de un programa de auditorías internas. ¿Okay? Y aquí les he dejado una comparativa de las tres normas, o les estoy dejando una comparativa de las tres normas en relación a lo que nos piden. Si te das cuenta, las tres nos hablan de lo mismo y en las notas hacen referencia a esta norma que vamos a tocar el día de hoy, que es la 19011. ¿No? En todas nos piden que haya una planificación de estas auditorías a través de su programa. Y este programa tiene también diferentes partes, tiene una estructura que la propia directriz también te da. Eso es el camino que nosotros vamos a seguir. ¿Qué pasa desde la planificación hasta la finalización de la auditoría que se da a través del informe final? ¿Okay? Es un tema, el hablar de auditorías en sí, es un tema bastante extenso. Es otro curso, por decir así. Pero aquí vamos a hablar de cosas muy puntuales en relación a la auditoría.
Obviamente el hacerlo un poco más específico, con más casos o ejemplos, quizás no nos dé el tiempo, pero por lo menos la parte teórica, la parte dura, la vamos a hacer bastante específico aquí a la hora de hablar de esta planificación de las auditorías. ¿Okay? Entonces estamos entendiendo que en las normas, en estas tres normas, nos piden esta planificación. Y en las notas nos hablan de esta nueva normativa, que es la ISO 19011, la versión 2018 que vamos a utilizar a partir de ahora para poder evaluar los distintos sistemas de gestión. Podemos auditar un solo sistema de gestión, podemos auditar dos sistemas de gestión o podemos auditar tres sistemas de gestión. Ya dependerá de la planificación que vaya a realizar tu organización. La norma no te limita. Si tú por ahí consideras que también quieres agregar no solamente tres normas, sino una cuarta, que es el tema de la gestión de antisobornos, lo puedes hacer. O sea, no hay ningún problema. ¿Okay? Ahora, esta norma que es nuestra base, que es nuestra guía para hacer auditorías en base a las normas ISO, también ha tenido una evolución, también ha tenido una serie de cambios que se han venido dando. Nació esta directriz dentro de las normas ISO en el 2002 y era una directriz que solamente se basaba para sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente. O sea, nos servía solamente para auditar ese tipo de sistemas de gestión. En el 2011 se vio la necesidad de que esta guía, de que esta directriz no solamente se toque o se restrinja a un sistema de gestión de calidad y de medio ambiente, que se puede auditar o se podía auditar uno solo o los dos en su conjunto. Entonces, en el 2011 se extendió a que todo tipo de sistema de gestión que uno quiera auditar podía seguir esta directiva, podía seguir esta guía. Ese fue el principal cambio que tuvimos en la versión anterior. Y esta nueva versión ha nacido o ha salido juntamente porque ya las versiones que se han actualizado de estos sistemas de gestión tocan algunas terminologías y enfoques nuevos, como por ejemplo el enfoque del análisis de los riesgos y oportunidades, cosa que no se estaría tocando en la ISO ISO 19011, la versión 2011, ¿no? Aquí nos estaría tocando el enfoque de riesgos y oportunidades. Entonces, en base a las actualizaciones que ha tenido esta norma, se ve la necesidad que también esas actualizaciones se vean pues añadidas en la directiva que es la guía para poder hacer auditorías. Y por eso nace la nueva versión, que es la del 2018. Y también es para cualquier sistema de gestión. Es una guía de auditorías de normas ISO que se quieran certificar o en relación a buscar la certificación. ¿Okay? Ahora, esta norma que es nuestra base tiene principios bastante claros. 7 principios exactamente. En la versión, tocando un poquito, no la comparativa, en la versión 2011 habían 6 principios. Ya con la actualización que hemos tenido de estas normas y la actualización de la directiva a la vez, entonces hemos agregado un principio más en relación a esas actualizaciones. ¿Okay? Son 7 principios, de los cuales 3 principios corresponden específicamente a lo que es la auditoría y los otros principios, los otros 4 principios van a corresponder a lo que es el auditor. ¿Okay? Este auditor, los principios que están relacionados al auditor en específico es la integridad, la prestación, mejor dicho, presentación imparcial, el debido cuidado profesional y la confidencialidad. Principios relacionados o que son aplicados más que nada al auditor o a los auditores. Y los que son relacionados y aplicados a la auditoría van a ser la independencia, el enfoque basado en evidencia y el enfoque basado en riesgos, que este último es uno de los principios que se ha añadido, ¿no? A raíz de la actualización, el principio basado en el enfoque del análisis de los riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la integridad, hablamos del fundamento del profesionalismo, hablamos de la integridad que debe tener el auditor, esta persona que va a llevar a cabo la auditoría, hacia la auditoría y a la propia organización, sea una auditoría interna o una auditoría externa. La presentación imparcial también. Estos auditores necesitan ser imparciales, no necesitan emitir juicios
dirigidos a la organización, porque de repente yo he trabajado antes en esta organización, entonces me cae mal y por eso voy yo a tratar de afectarlos en auditoría. Inclusive en el tema de la independencia, que es el principio que tiene que ver con la auditoría, este principio nos dice que deberíamos evitar que auditores que han trabajado, o mejor dicho, trabajadores que han laborado en nuestra organización sean los que hagan la auditoría. En el caso específico de una auditoría externa. En una auditoría interna, lo que se busca con la independencia, y ya me adelanto un poquito al otro principio, es que no sean los auditores parte del sistema del área que vamos a auditar. O sea, si el sistema de gestión es medio ambiente, entonces los auditores no deberían ser ninguno de los relacionados en el área de ambiental que va a ser auditada. Y lo mismo pasa con calidad y lo mismo pasa con seguridad y salud en el trabajo. Conservar la independencia de la auditoría es muy importante, ¿no? Que no haya ningún juicio dirigido que convierta en parcial la dirección o la evaluación de esta auditoría, ¿sí? De repente en auditorías internas, si yo pongo a un amigo no directo, obviamente va a beneficiarme, ¿no? Me va a ayudar en relación al cumplimiento o va a dar un veredicto final de auditoría equivocado, errado. Y lo que se trata, sobre todo más que nada en auditorías internas, es que podamos nosotros encontrar realmente cómo está la organización. No nos ayuda que disfracemos una auditoría interna con cosas positivas si realmente no han sido eso las evidencias reales. Porque si no, no vamos a poder hacer este proceso de mejora continua realmente. Y cuando venga la auditoría externa, ahí vamos a estar en problemas porque sí se va a demostrar los errores que tenemos como organización. El debido cuidado profesional también, en el sentido tanto físico como en el sentido interno de nuestro juicio como auditor, ¿no? Llegar puntuales, no podemos llegar desarreglados tampoco, y obviamente nuestro juicio no puede ser dirigido exactamente a la organización, ¿no? Tiene que ser un juicio razonable, racional, mejor dicho. La confidencialidad también es otro principio, que es el tema que va con la seguridad de la información. Realmente cuando se hacen auditorías, esta información que tú estás manejando, sobre todo cuando eres un auditor externo, tú estás manejando información sensible de la empresa, como el tema del presupuesto. Entonces, esta información no puede salir de ti. Tú no puedes ir y hablar con otra organización y decirle, mira, manejan tanto dinero, etcétera. Realmente cuando uno es un auditor externo, tienes que perder la memoria, por decirlo así, después de que sales de la auditoría. Esa información no puede filtrarse. Y si hablamos de una auditoría interna, igual, ¿no? Tú no puedes andar deseándole a tus otros compañeros cómo estuvo el área o las deficiencias en sí. Se trata de mantener la confidencialidad del proceso, ¿no? Eso es parte de la evaluación también del auditor. Y pasándonos a principios que tienen que ver con la auditoría, el enfoque basado en la evidencia es el otro principio importante. Aquí vamos a nosotros a buscar como auditores, o se busca dentro de la auditoría, evidencia objetiva. ¿Okay? A través no solamente de la documentación, sino también se busca a través de las entrevistas y a través de la observación. Entonces, nosotros no nos podemos basar en que yo creo, yo pienso, no, sino en evidencia concreta que nos da, no como resultado, que no se ha cumplido un requisito o que sí se ha cumplido un requisito. Y el último principio, el enfoque basado en riesgos. ¿Okay? Al igual como hemos entendido en las normas de sistemas de gestión que hay toda una evaluación para ver qué riesgos y oportunidades podrían afectar o podríamos aprovechar para nuestro sistema de gestión, lo mismo pasa con las auditorías. ¿Qué riesgos pueden estar presentes cuando realizamos la auditoría o qué oportunidades podemos aprovechar para la realización de la auditoría? Porque acuérdate que, como te dije al inicio, esto es una planificación y para que nosotros evaluemos qué tal hemos sido en la auditoría, aparte del sistema de gestión, como una evaluación, como auditores, como equipo, como planificación de auditoría, es importante que el plan de auditoría, el programa y el plan de auditoría se cumplan. Si esto pasa como se está
planificando, si se cumple como se está planificando, entonces sí tenemos una buena auditoría al 100%. ¿Sí? Por ahí que podamos tener un riesgo, no sé, nos toca auditar, irnos de oficina después de haber visto la documentación, irnos a campo a ver el tema de las entrevistas, no hablar con los trabajadores, a verificar y observar cómo están los procesos, ¿no? Y como la oficina y donde están y a campo, donde está el proceso productivo, está de repente un poco lejos, nosotros vamos a necesitar de una movilidad, ¿no? Para que nos pueda trasladar a nosotros como equipo auditor y también a nuestros jefes de cada una de las áreas auditadas o al que esté representando o llevando a cabo o que esté tomando a cabo la auditoría. ¿Sí? Y el riesgo donde se presenta, ¿qué pasa si ese vehículo que se planificó, que se designó para hacer este proceso de traslado no llega o tiene un retraso, una demora de media hora porque otro ingeniero lo agarró para ir a campo? Entonces ya ese desfase de tiempo sí afecta a la auditoría. Y quiere decir que también no hay un recurso disponible, como el tema del transporte. Entonces esos son los riesgos y oportunidades que nosotros debemos de tomar y analizar para evitar que se dañe, ¿no?, la planificación que estamos haciendo de nuestra auditoría, sea interna o externa. Entonces, cuando yo hablo de auditoría interna o cuando hablo de auditoría externa es porque estoy hablando de los tipos de auditoría. ¿Okay? La norma nos enfoca en 3 tipos de auditoría: las auditorías de primera parte, las auditorías de segunda parte y las auditorías de tercera parte. Las auditorías de primera parte también son conocidas como auditorías internas. ¿Okay? Son estas auditorías que se realizan en la organización y por la organización. Quizás podemos tercerizar el servicio y contratar a una consultora a que pueda hacer las auditorías en nuestra organización, pero es una auditoría interna. Igual, ellos evalúan, ¿no?, tu sistema de gestión, pero ellos no te van a certificar, solamente están haciendo esa parte que tú no puedes hacer porque quizás no tengas el recurso humano adecuado, ¿no? Nadie en tu organización entiende de auditorías y prefieres pagarle a un tercero que capacitar a un personal, por ejemplo, ¿no? Lo ideal fuera que sí pueda haber gente que pertenece a la organización, que conoce de auditorías y que pueda ayudarnos a realizar una auditoría interna. Pero esas auditorías internas son las auditorías que se hace en la organización para autoevaluar su sistema de gestión. ¿Sí? El objetivo principal de estas auditorías internas o de primera parte es asegurar el mantenimiento, desarrollo y mejoramiento de un sistema, por ejemplo, de gestión de calidad, o del sistema de gestión medioambiental, o del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o de los 3 sistemas o otro sistema más que quieras tú auditar para saber cómo estás en relación al cumplimiento de los requisitos. Esa es una auditoría interna o de primera parte. Luego tenemos las auditorías de segunda parte, ¿okay?, y las auditorías de tercera parte. Estas auditorías de segunda parte y de tercera parte también son conocidas como auditorías externas, ambas. ¿Cuál es la diferencia con las de segunda parte y las de tercera parte? Que las de segunda parte se consideran auditorías a un proveedor externo o auditorías de partes interesadas hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos auditar a nuestro proveedor, a nuestro contratista, lo podemos hacer. ¿Qué tipo de auditoría es la que encajaría ahí? Es una auditoría de segunda parte. Nosotros o nuestra organización va a realizar estas auditorías a esos proveedores para verificar si cumplen o no, o a las contratistas si cumplen o no con el sistema de gestión, que es parte también de nuestro sistema de gestión. También puede ser entendido estas auditorías de segunda parte como auditorías que realizan las partes interesadas hacia nuestra organización, como por ejemplo el cliente o cualquier otra parte interesada que nosotros hayamos identificado. Estas son las auditorías de segunda parte. Objetivo: determinar, por ejemplo, la adecuación y evaluar el desempeño de los proveedores externos o de las partes interesadas externas. Y tenemos, por último, las auditorías de tercera parte, que también son conocidas como auditorías externas, pero aquí hablamos de las auditorías de certificación o acreditación. Estas auditorías sí nos evalúan a nosotros como organización, pero viene un organismo externo,
ese organismo externo viene a auditarnos a nosotros como organización, con el objetivo de poder certificar el sistema de gestión que nosotros vamos a querer. Puede ser un sistema de gestión, pueden ser dos, tres, etcétera. Viene a auditar y a certificarnos en el sistema de gestión que nosotros les hayamos pedido. Obviamente, estos organismos independientes que están autorizados para certificar a empresas no vienen sin tú no le pagas, ¿no? Este es un servicio que ellos brindan, para los cuales han obtenido, ¿no? o son portadores de ese servicio. Entonces, estas auditorías externas tienes que pagar para que vengan a auditarte, y lo ideal es que para que no pierdas ese dinero, ¿no? Para que no haya un esfuerzo de recursos, etcétera, tienes que salir aprobado, pues, ¿no? Tienes que pasar la auditoría, ¿okay? Pero solamente vas a garantizar o puedes planificar ya una auditoría externa de tercera parte cuando estás seguro a través de tus auditorías internas que sí has cumplido o cumples con tus requisitos del sistema de gestión que quieres certificarte. ¿Sí? Y también son conocidas las auditorías aquí de tercera parte, las auditorías legales, regulatorias o algunas otras similares. El objetivo es, por ejemplo, en el sistema de gestión de calidad, determinar si el sistema de gestión de calidad de la organización ha sido documentado e implementado de acuerdo a la norma ISO 9001 y que te certifiquen diciendo, ¿no? La certificación ya te da una seguridad que tú sí cumples con ese sistema de gestión. Entonces, estos son nuestros tipos de auditorías. Ahora pasamos a hablar de algunos términos y definiciones bastante importantes a la hora de poder entender y hablar de auditorías, sobre todo para la planificación y para la ejecución, porque son terminologías que vamos a ver y que la norma también las menciona muchas veces, entonces deben estar claras. ¿Sí? Empezando por qué es una auditoría. Esta norma ISO 19011 te define auditoría como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Entonces hablamos de un proceso, como nos dice, sistemático, independiente y documentado. La documentación aquí es muy importante. Aquí también vamos a hablar de información documentada básica que debemos de cumplir a la hora que planificamos la auditoría y que ejecutamos la auditoría. ¿Sí? Y ahí vienen también dos palabras claves, ¿no? Que son evidencia objetiva y criterios de auditoría, que eso también vamos a ver. ¿Qué otros términos también son importantes? Auditoría conjunta y auditoría combinada. Cuando hablamos de que queremos auditar varios sistemas de gestión, estamos hablando de una auditoría combinada. Las auditorías combinadas son estas auditorías que se llevan a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. O sea, mi organización es la única auditada, pero en dos sistemas de gestión, quizás calidad y medio ambiente. Entonces, estamos hablando que vamos a realizar una auditoría combinada. Y si hablamos de una auditoría conjunta, estamos hablando de una auditoría que va a ser llevada a cabo a un único auditado, pero la diferencia es que van a haber dos o más organizaciones que nos van a auditar. O sea, no hablamos de más sistemas de gestión, hablamos de más organizaciones que nos auditan a nosotros como organización. Esa es una auditoría conjunta. Otros términos, como lo leímos en la definición de auditoría, otros términos importantes son la evidencia objetiva y criterios. Y en esto sobre todo nos vamos a basar, porque el hablar de hallazgos, que va a ser el resultado de la evaluación que vamos a hacer de nuestro sistema de gestión, o sea, el resultado de la auditoría, podríamos hablar de hallazgos, que es igual a hallazgos, se va a dar cuando contrastamos la evidencia objetiva con los criterios. ¿Sí? Eso es el aplicar ya la auditoría. Estas tres palabras son importantísimas. Realmente son el corazón de una auditoría. La evidencia objetiva. La norma te define primero qué es evidencia de la auditoría. Y evidencia de la auditoría te dice que son registros, declaraciones de hechos u otra información que es pertinente para los criterios de la auditoría y que es verificable. ¿Sí? Y en relación a una evidencia objetiva, son igual, esta evidencia
pero que son datos que van a respaldar la existencia o la veracidad de algo. ¿Ok? Esta evidencia objetiva nosotros tenemos que tenerla y a través de la auditoría que vamos a realizar vamos a recabar distintas evidencias, pero nosotros tenemos que tener en claro que esta evidencia que nosotros recabamos es objetiva y nos va a demostrar realmente o va a respaldar que la organización cumpla o no un requisito. Y por otro lado tenemos los criterios. Los criterios son el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. O sea, los criterios es todo aquella norma o aquel documento que nos va a servir como base para nosotros poder verificar, ¿no?, que estamos cumpliendo con el sistema de gestión. ¿Cuál sería nuestro criterio base en una evaluación de auditorías? Por ejemplo, la norma ISO 9001 es un criterio. La norma ISO 14001 es considerada un criterio. La norma ISO 45001 es considerada un criterio. También puede ser considerado un criterio una política, la política organizacional, los objetivos organizacionales, que todo aquel documento o alguna norma legal, de repente tú quieres auditar seguridad y salud en el trabajo, pero no solamente quieres auditar la norma ISO 45001, sino también quieres de pasada ver el cumplimiento de la ley 29783. Entonces, ese sería el otro criterio importante que tú vas a detallar en tu auditoría. Ambas normas. Son un documento que con el cual vamos a comparar y contrastar esta evidencia. Son como que ahí encontramos nuestros parámetros, ¿no?, nuestros requisitos bases. Y en este contraste que se da de los criterios con la evidencia, tenemos como resultado los hallazgos. ¿Okay? Los hallazgos no son otra cosa más que resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a estos criterios de la auditoría. O sea, ya son el resultado de este contraste que nosotros tenemos de la evidencia con los criterios. Y por otro lado tenemos las conclusiones de auditoría. Las conclusiones de auditoría ya son el resultado de una auditoría. No hay que confundir las conclusiones con los hallazgos. Los hallazgos son los resultados de la evaluación. Las conclusiones son el resultado de la auditoría ya, lo que va en el informe, que es el documento final que vamos a presentar para cerrar una auditoría. ¿Sí? Esas palabras claves. Y este hallazgo de auditoría podemos tenerlo de dos tipos. Inclusive la norma también nos invita o nos dice que también otro hallazgo de auditoría podría ser considerado una oportunidad de mejora. Pero realmente los hallazgos se dividen, por lo general, en dos cosas: o conformidades o no conformidades. Por ahí que podamos añadirle también, como les dije, oportunidades de mejora y también observaciones, ¿no? Pero lo ideal es tener claro que estas auditorías nos dan dos cosas: o cumplimos con los requisitos o no cumplimos con los requisitos. Si cumplimos, estamos hablando de un hallazgo que es considerado una conformidad. Si no cumplimos con los requisitos, estamos hablando de un hallazgo que es considerado no conformidad. ¿Okay? Esto es importante y también te lo detalla la norma, ¿no? Este debe ser nuestro resultado de la auditoría. ¿Cuántos requisitos son conformes y cuántos requisitos son no conformes? Listo. ¿Qué otros términos y definiciones también son importantes a la hora de poder entender el tema de auditorías? El hablar de los actores de la auditoría, los personajes principales que vamos a ver a lo largo de realizar la auditoría. ¿Okay? Por un lado, estamos hablando del equipo auditor, ¿okay?, que son los que realizan la persona o las personas que llevan a cabo la auditoría. ¿Okay? Si solamente es una persona, ¿se va a llamar auditor? No, se va a llamar equipo auditor. Así sea una persona. ¿Okay? El equipo auditor lleva a cabo la auditoría. ¿Okay? Dentro de este equipo auditor, que es los encargados o el encargado de llevar a cabo la ejecución de la auditoría, ojo, porque el equipo auditor solamente entra en la ejecución de la auditoría. ¿Okay? Ahí este equipo auditor va a estar conformado, cuando son sobre todo varias personas, va a estar conformado por el auditor líder, ¿okay?, que es el profesional altamente cualificado. ¿Okay? Este profesional que es considerado el auditor líder va a ser sobre todo el que dirige,
el que coordina y el que va a orientar a todo el equipo auditor. Debe tener más experiencia, debe tener una mejor formación y debe tener una buena educación para poder ser auditor líder. ¿Okay? Si solamente el equipo auditor es de una persona, esa persona sería considerado el auditor líder. ¿Okay? El siguiente personaje importante que vamos a tener dentro del equipo auditor, ¿okay? También es llamado el auditor secundario o auditor simplemente, ¿okay? Que es el otro profesional, la otra persona que acompaña al equipo auditor, pero no es el auditor líder. ¿Okay? Es un auditor más dentro del equipo. Puede ser 1, 2, 3 o 4 auditores los que tenemos, aparte de nuestro auditor líder. Siempre va a depender, obviamente, del tipo de empresa, ¿no? En relación a su tamaño, a su naturaleza o a los sistemas de gestión que vamos a querer auditar, ¿no? Parte también de este equipo auditor es tener al experto técnico. Aquí tenemos a un experto técnico que es parte del equipo auditor, pero que no audita. El experto técnico solamente es esta persona o profesional que aporta con conocimientos específicos a su experiencia al equipo auditor. ¿Okay? O sea, es un profesional que vamos a tener dentro del grupo, dentro del equipo auditor, ¿okay? Que nos va a ayudar con el conocimiento específico en algún tema o en algún área, sobre todo cuando hablamos de procesos productivos, ¿no? Para esto hay que entender que el equipo auditor no se restringe a un solo profesional. Cualquier profesional preparado, obviamente con condiciones y con la formación adecuada, puede llegar a ser auditor, al igual que puede llegar a ser un auditor líder. Entonces, este profesional, que por ejemplo puede ser un ingeniero ambiental, que si va a ir a auditar a una petrolera, por ejemplo, quizás no tenga conocimientos específicos en el proceso de transformación o de extracción en el caso de una petrolera o de una refinería. Entonces, ¿qué necesita? Un profesional que sí tenga conocimientos en la parte práctica, en la parte de producción, que quizás no los tenga en auditoría, pero sí los tiene en esa parte, entonces nos va a servir para poder orientarnos dentro de la auditoría. Ese es el experto técnico, ¿okay? Pero no audita. El experto técnico, este profesional, solamente apoya con sus conocimientos al equipo auditor. Y por otro lado, también tenemos el observador. El observador es considerado este individuo que acompaña al equipo auditor, pero también no actúa como auditor. Y por lo general los observadores son estos auditores aprendices, ¿no? O en vía de aprendizaje, que quieren ganar experiencia, no mirando auditorías. Entonces es una persona, un profesional también, que puede acompañar al equipo auditor, pero no hace la función de auditor. Ese es considerado como un observador. Por otro lado, tenemos a otros actores importantes, que es el cliente de la auditoría, que es la organización o la persona que va a solicitar la auditoría, o el área, en el caso de auditorías internas, que va a solicitar la auditoría. Ese es llamado el cliente de auditoría. Por otro lado, tenemos al gestor del programa de auditoría. Yo les dije que el equipo auditor entraba en el tema de la ejecución, pero para la planificación, para la programación y planificación de una auditoría, no lo hace en sí el equipo auditor. Dentro de la planificación, quizás en el plan sea un poco parte este equipo auditor porque va a tener que hacer el plan de auditoría. Pero la planificación realmente de realizar auditorías en nuestra empresa, en nuestra organización, no es el equipo auditor. Necesitamos una persona que haga este proceso de planificar, de gestionar el programa de auditorías que nos pide las normas dentro del sistema de gestión. Y a ese profesional, a esa persona que se va a encargar de la gestión y planificación de las auditorías internas, por ejemplo, en nuestra organización, se le llama gestor del programa de auditorías. ¿Okay? Ese es el encargado realmente. ¿Okay? Por otro lado, tenemos al auditado, ¿no? Una cosa es el que solicita la auditoría y otra cosa es el auditado. El auditado es esta organización o esta área que es auditada en su totalidad o por partes también. Ese auditado es el que va obviamente a interactuar con el equipo auditor, es el que le va a responder al equipo auditor, es el que está siendo evaluado por el equipo auditor.
¿sí? Y el último actor dentro de las auditorías tenemos al guía, ¿sí? A este guía que también es importante tenerlo dentro de nuestras auditorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el guía es esta persona que ha sido designada por el auditado para que asista al equipo auditor. Pero a la vez, este guía, que es parte de la organización que está siendo auditada, nos va a servir como testigo, ¿no? Frente a lo que pase entre el auditado y el auditor. Muchas veces el auditado puede quizás mentir, ¿no? A la hora de decir si es que se le pidió o no información, y después se niega, ¿no? El equipo auditor le ha hecho una observación o el auditor le ha hecho una observación y esto se va a mencionar o hacer el proceso de sensibilización y de comunicación en la reunión de cierre. Y el auditado quizás se puede negar, ¿no? Y decirle, no, yo sí te entregué esa documentación, yo sí te la he dado, cuando sabemos que de repente es mentira, ¿no? Nunca lo entregó. Por lo general, el equipo auditor, mientras el auditado se lo permita, por ahí que pueda tomar fotos y también grabar toda la auditoría, ¿no? Con el permiso siempre del cliente de auditoría y del auditado. ¿Okay? Si esto se permite, entonces le conviene al auditor grabar todo el proceso de auditoría para que se eviten, ¿no? Algunos dimes y diretes quizás que se puedan dar entre auditado y auditor. Que lo ideal no es eso, ¿no? Porque una auditoría hay que guardar también el respeto y la correcta comunicación entre ambos personajes, ¿no? Entre todos los actores que llevan a cabo la auditoría. Pero para eso también está el guía, sirve como un testigo, ¿sí? El que ayuda en el sentido de que cuando se requiera, ¿no? Alguna documentación, ¿no? Que se saque copia o que se traiga, no va a ir el auditado a la oficina a traer el documento, ¿no? Entonces, ¿quién va? El guía, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que ayuda al equipo auditor, pero es parte de la organización, ¿no? También ayuda en decirles dónde están las áreas o dónde encontrar a tal trabajador o dónde encontrar tal proceso. También sirve para eso el guía. Listo, pasamos entonces ahora a las competencias y evaluación de los auditores. Y dentro de esta competencia y evaluación de los auditores es importante porque no cualquiera de la organización puedes hacer o llevar a cabo o ser parte del equipo auditor. O sea, no es que por más que seas jefe, ¿no? O por más de que seas alguien dentro de un área importante, puedes ser parte del equipo auditor. Para ser parte de un equipo auditor hay que cumplir algunas competencias, hay que tener en cuenta algunos criterios fundamentales. Y por eso la norma ISO 19011 en el capítulo 7, porque la norma no se refiere a capítulos, tenemos el capítulo 5, 6 y 7, que son los importantes. El capítulo 7 específicamente se centra en lo que es competencia y evaluación de los auditores. En este capítulo vamos a encontrar qué competencias son las que nosotros debemos de identificar y la forma de evaluar a estos auditores, ¿sí? Porque nos dan una metodología de evaluación. Entonces, en relación a las competencias, al igual como lo hemos entendido en el sistema de gestión, en los sistemas de gestión, la competencia es educación, formación y experiencia, ¿sí? Y aquí, en relación a esa competencia, inclusive le añaden, ¿no? El tema de las conductas personales, que son relacionadas al tema de las habilidades que hay que buscar en el auditor. Entonces, hablamos de 4 cosas: educación, formación, experiencia y las conductas personales, ¿sí? En el tema de la educación, pues ya también depende de tú como organización qué quieras buscar o cuáles son los parámetros o los límites que buscas de un auditor, ¿no? Puedes considerar que tu auditor tenga una educación solamente de título o que sea magíster o que tenga un doctorado, ¿no? O que sea un PhD, o sea, ya en educación tú te pones cuál es el límite, la base que necesitas de este profesional que va a ser el auditor. Dentro de la formación necesitamos formación específica y formación general. Formación específica en temas de auditoría, relacionados a auditoría. Por eso les decía que no cualquier profesional puede ser considerado un auditor o puede ser parte de un equipo auditor. Necesitamos encontrar a estos profesionales adecuados. Y en la formación, que es lo que nos dice la norma, hay que tener en cuenta esa formación específica
como auditores. Entonces, si tú quieres llegar a ser un auditor, necesitas tener capacitaciones, cursos, diplomados relacionados al tema de auditoría propiamente, ¿no? Que te preparen justamente en el sentido de hacer las funciones de auditor. Y formación o capacitación, que también se le entiende como formación, general relacionada, por ejemplo, al sistema de gestión que vas a auditar, ¿no? De repente, si vas a auditar ISO 14001, algunos cursos que tengan que ver con gestión ambiental, con el tema ambiental. Si vas a auditar calidad, algunos cursos que tengan que ver con calidad o herramientas de calidad. Si vas a auditar seguridad y salud en el trabajo, algunos cursos que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que tener ahí una formación general en el sistema de gestión que nosotros vamos a hacer auditores. Y la experiencia, también experiencia específica, ¿en qué? En auditorías y experiencia general. La experiencia general es cuántos años nosotros necesitamos que tenga de experiencia de profesional la persona o el trabajador que nosotros estamos evaluando. ¿Qué experiencia tiene como profesional? Mi tope, ¿no? Yo necesito una experiencia de 5 años, por ejemplo, en el rubro quizás. Pero la experiencia específica sí es en relación a las auditorías, ¿no? Que haya sido parte de la planificación de una auditoría, que haya sido parte de un equipo auditor en algún momento. Entonces necesitamos también identificar y definir la experiencia que nosotros necesitamos como parte del equipo auditor. Porque el equipo auditor pasa por una evaluación, ¿okay? Para escoger quiénes van a ser los integrantes de ese equipo auditor, ¿no? Y para eso hay estos criterios que nosotros debemos de cumplir: educación, formación y experiencia. Y las conductas personales, que ahorita vamos a hablar de cuáles o qué serían las conductas personales, ¿sí? Obviamente, como vamos a evaluar a nuestros trabajadores para encontrar a esos que van a ser, a estas personas que van a ser parte de la auditoría, vamos a tener que establecer criterios de evaluación, vamos a tener que manejar un método de evaluación, que la norma te da un cuadro, más adelante se los presento, de los métodos posibles que podemos utilizar para evaluar a nuestro equipo auditor, y después, pues sí, evaluar al equipo auditor. Para eso tenemos que tener un registro. Ahora, esta evaluación que se hace, el primer motivo es para la conformación del equipo auditor. El segundo motivo es para identificar si hay necesidad de formar más profesionales dentro de mi organización que sepan de auditoría. Y el cuarto motivo es para evaluar el desempeño como auditor. Entonces, nos sirve para 3 cosas esta evaluación que vamos a hacer. En relación al comportamiento personal, los auditores deben poseer atributos importantes y necesarios. ¿Qué atributos nos menciona la norma? Nos menciona que debemos encontrar una persona que sea ética, que sea de mente abierta, que sea diplomático, que sea muy observador, porque acuérdense que una de las evidencias importantes es la observación, a través de la observación, que sea perceptivo, que sea colaborador, que sea tenaz, que sea culturalmente sensible, que esté abierto a las mejoras, que sea decisivo, autosuficiente y que tenga fortalezas. ¿Sí? Entonces, esos son las conductas personales que nos mencionaba aquí en estas generalidades, o comportamiento personal, que son los atributos necesarios que todo profesional que quiera ser auditor debe mantener. En la evaluación, entonces, cuando hablamos del establecimiento de criterios, ¿no? Nosotros debemos establecer los criterios de evaluación del equipo auditor, que pueden ser criterios cualitativos o criterios cuantitativos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los años de experiencia laboral, ¿no? Que ya hemos hablado, la educación, el número de auditorías que ha sido realizada, las horas de entrenamiento en auditorías, el demostrar un comportamiento personal y un desempeño de habilidades de entrenamiento en el lugar de trabajo. Todo ello nos sirve como criterios para nosotros poder evaluar a nuestro equipo auditor o a nuestro futuro equipo auditor, ¿no? Porque estamos en este proceso de encontrar quiénes van a ser las personas parte del equipo auditor. Y este es el cuadro que les decía, que nos da la norma ISO 19011, que son los métodos de evaluación del auditor. La norma no te propone estos métodos: la revisión de registros, la retroalimentación, a través de una evaluación quizás con entrevistas, a través de exámenes, de observación, o también de la revisión después de la auditoría, ¿no? Y te pone cuáles son los objetivos de cada uno de estos métodos de evaluación y algunos ejemplos que se encuentran dentro de estos métodos de evaluación. Por ejemplo, si nosotros hemos identificado el método de evaluación
entrevista significa que nos vamos a basar o vamos a evaluar a estas personas para que sean parte del equipo auditor, para que conformen este equipo auditor con entrevistas personales. ¿Sí? O puede ser con exámenes, ¿no? Exámenes orales, exámenes escritos, también pueden ser una forma de evaluar este equipo auditor. Entonces, este cuadro es también importante que te da la norma para la correcta evaluación. Y después tienes que hacer un registro, ¿no? Para que puedas llevar a cabo la evaluación. Ya dependerá los puntajes que tú designes para la educación, para la formación, para la experiencia, que vas a designar y para las habilidades personales o capacidades personales que vas a designar a la hora de evaluar a los distintos trabajadores, ¿no? Que están optando por ser parte del equipo auditor. Es el método de evaluación. Ahora, yéndonos ya a las etapas de auditoría. ¿Sí? Ya hemos encontrado a nuestro equipo auditor o hemos pasado por una evaluación, ya tenemos quienes van a ejecutar la auditoría, pero ahora vamos a hablar de las etapas de auditoría. Las etapas de auditoría se dividen en 5: la planificación, la preparación, la ejecución, el informe y el seguimiento. ¿Sí? Vamos a hablar primero de lo que es la planificación en sí. Ahora, para nosotros, antes de entrar a lo que es la planificación de lleno, para nosotros poder tocar estos 5 puntos, ¿okay? Nos vamos a basar en 2 capítulos importantes de la norma. Sobre todo el tema de la planificación y la preparación van a estar en el capítulo número 5. La ejecución de la auditoría la vamos a encontrar en el capítulo 6. El tema del informe y el seguimiento, 5 y 6. Entonces, nos va a servir igual si te fijas en este PPT, sigue esta norma, a pesar de ser una guía, sigue manteniendo el ciclo de Deming, ¿no? Que yo le menciono que es una forma, un lenguaje de las normas ISO. Entonces, para esta planificación y preparación hay 2 documentos importantes que nosotros vamos a generar. Y ahora sí vamos a hablar de su concepto y cuáles son las principales diferencias de uno y de otro. Tenemos por un lado el programa de auditorías y por otro lado el plan de auditorías. No son lo mismo. Quizás en la jerarquía de información documentada que hemos visto en un sistema de gestión, el plan esté por encima del programa, o sea, tenga mayor jerarquía. Pero aquí pasa al revés. Aquí el programa tiene mayor jerarquía que el plan de auditoría. ¿Sí? El programa es el macro y el micro o el específico es el plan de auditoría. ¿Sí? Este programa de auditoría, la norma lo define como el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo determinado no nos lo dan. Si tú consideras que debes hacer un programa para el año, pues lo haces. Si tú consideras que debes hacer un programa cada 6 meses, lo haces. Si tú consideras que debes hacer un programa cada mes, lo haces. Y eso depende absolutamente de la organización y su capacidad que tiene para poder lograr auditorías planificadas. ¿Sí? Entonces, un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. El propósito específico va a tener que ver con el sistema de gestión que quieres auditar, ¿no? Con lo que quieres auditar realmente. Y por otro lado tenemos el plan. El plan, la norma lo define, ¿no? Como este plan, que es la descripción de actividades y de los detalles que se van a examinar en una auditoría. ¿Okay? Entonces, yéndonos a hablar de las diferencias de un programa y de un plan, hablamos de quién hace, por ejemplo, el programa y quién hace el plan de auditoría. El programa lo va a hacer el gestor del programa de auditoría. ¿Y quién va a hacer el plan de auditoría? El auditor. Sobre todo, el auditor líder es el que hace este plan de auditoría en coordinación con su equipo auditor. Para este punto, ya se eligió quién ha sido el equipo auditor. Ahora, ¿qué función tiene? En relación a la definición, un programa de auditorías es una agenda de auditorías que vamos a llevar a cabo en un tiempo que nosotros hemos definido. Y el plan es la guía que nosotros vamos a seguir para desarrollar una de esas auditorías planificadas, ¿okay? Una de esas auditorías programadas. Si en mi programa yo he puesto que voy a realizar 10 auditorías en el año, quiere decir que va a haber un plan por cada auditoría que voy a realizar. Tengo un programa y tendría 10 planes, ¿okay? Que son las guías que se van a seguir en esos días o en ese día que se va a llevar a cabo la auditoría. ¿Y por qué digo en esos días? Porque las auditorías no siempre duran un día. Dependerá de la naturaleza y del tamaño de la organización y pueden durar más tiempo.
Puede una auditoría durar 2, 3, 4 o 5 días. Dependerá del tamaño y la naturaleza de la organización. ¿Okay? Por lo general, una auditoría interna dura de 1 a 2 días. Y por ese 1 o 2 días que se realice la auditoría, vamos a seguir una guía, un plan de auditoría. ¿Okay? ¿Qué otra diferencia tenemos entre programa y plan? ¿Cuándo se hace? Los programas de auditoría, por lo general, se hacen al año. ¿Okay? O sea, tenemos un programa de auditoría al año. Y los planes de auditoría, como ya les explicaba, se van a hacer cuando se necesite realizar la auditoría. ¿Okay? O sea, en sí, unos días antes de la auditoría necesitamos ya tener este plan aprobado. ¿Okay? Pero se realiza siempre que se va a hacer una auditoría. ¿Quiénes deben de conocerlo? En el caso del programa de auditoría, los que van a ser auditados, y en el plan también. O todos los que van a ser auditados deberían conocer tanto el programa como el plan. ¿Cuántos días debe de conocerse este programa de auditorías y este plan de auditorías? El programa en los momentos en que se queden planificadas las distintas auditorías que se van a realizar en el año. O sea, cuando se aprueba nuestro programa de auditorías por la alta dirección o por el cliente de auditorías, entonces nosotros ya podemos sensibilizar, podemos ya, mejor dicho, comunicar nuestro programa de auditoría a toda la organización para que puedan conocerlo. El plan de auditorías se va a dar a conocer unos días antes de ser auditado. ¿Cuántos días antes? Se aconseja, la norma tampoco no te da días específicos, pero se aconseja que sea un intervalo al menos de 15 días antes de iniciar la auditoría. Ya deberíamos nosotros como auditados conocer el plan, ¿no? Y saber cuál es la guía que vamos a seguir ese día que se va a realizar o esos días que se van a realizar la auditoría. Ahora sí nos vamos directamente a hablar de la planificación. La planificación se divide también en varias etapas: definir el programa de auditorías, objetivo y alcance de las auditorías, definir los procedimientos de auditorías, establecer los recursos y responsabilidades. ¿Okay? La planificación, sobre todo el documento básico o la información documentada que vamos a nosotros a tener a raíz de esta planificación, es el programa de auditorías. Hablar de planificación es hablar de programa de auditorías. Así es que aquí juega un rol muy importante el gestor de auditorías. Dentro de esta parte de planificación nos importa mucho el tema de la información documentada que vamos a generar, las personas que van a ser las encargadas, y buscar, en la planificación se busca a este equipo auditor, que aquí es donde ya estamos en este proceso de evaluación del equipo auditor para saber quiénes van a ser los que van a integrar el cuerpo de los evaluadores de las distintas auditorías planificadas. Podemos tener un equipo auditor para todas las auditorías o podemos tener distintos equipos auditores dependiendo de las auditorías que se vayan a realizar. Y eso también queda en manos de la organización y cómo es su planificación. También las tecnologías, ¿no? ¿Qué tecnología nosotros vamos a utilizar? Todo tipo de recursos también hay que tener en cuenta dentro de la planificación. El tema, por ejemplo, de los viáticos, si es que hubiera necesidad de también planificar viáticos, ¿no? Viajes, alojamiento, alimentación, el tiempo que vamos a requerir para realizar la auditoría, si es un día, si son 2, si son más días, y definir el alcance, el método en el que vamos a auditar. Todo eso es parte de la planificación. Y dentro de esta planificación hay un punto muy importante que justamente se introdujo o es uno de los cambios más relevantes que nos introduce esta nueva versión 2018, que es el tema de identificar los riesgos y las oportunidades en nuestro programa de auditorías. Riesgos que tienen que ver con la planificación, riesgos que pueden ver con los recursos o la disposición de ellos, riesgos que tienen que ver con la realización de la auditoría o riesgos que tienen que ver con las personas que realizan la auditoría. ¿Okay? Riesgos, por ejemplo, que tengamos un tiempo insuficiente para realizar la auditoría o personas que no estén tan capacitadas en la realización de la auditoría. Entonces, todo eso afecta a nuestro programa y posteriormente la planificación propia de la auditoría. Entonces, dentro del programa hay que identificar los posibles riesgos que podemos pasar durante la planificación y durante la preparación y ejecución de la auditoría. Y así como identificamos los riesgos, también vamos a identificar las oportunidades, que también van a tener que ver con la planificación, la realización, las personas que realizan las auditorías y la información documentada que estamos manejando.
qué cosas podemos utilizar positivamente para nuestra auditoría, ¿no? Quizás sí tengamos la formación y capacitación de profesionales adecuados. O sea, sí tenemos el recurso humano suficiente para realizar auditorías. Esa es una buena oportunidad que vamos a aprovechar. También hay que identificar las oportunidades durante la planificación, preparación y ejecución que pueden surgir de la auditoría o por la auditoría. Otra cosa importante que necesitamos comenzar ya a definir en este programa de auditorías es el método de auditorías que nosotros vamos a seguir. Y este es un cuadro que también te da a través de la tabla 1 de los anexos, la norma ISO 19011, donde nos dice los métodos posibles de auditoría que vamos a tener. Estos métodos se clasifican o se utilizan de acuerdo a si es con interacción humana o no la auditoría, y si es una auditoría que va a ser in situ o una auditoría que va a ser a distancia. O sea, los métodos van a ser una auditoría in situ con interacción humana, o una auditoría in situ sin interacción humana, o una auditoría con interacción humana a distancia, que quiere decir virtual, o una auditoría sin interacción humana a distancia, ¿no? Que también quiere decir virtual. Ya dependerá tú cómo vas a realizar la auditoría. Tienes 4 opciones para poder definir cómo va a ser tus métodos de auditoría. Eso también está en la norma. Por otro lado, la norma también nos habla que dentro de este programa nosotros debemos definir el objetivo, el alcance y el criterio. Ya sabes que el criterio tiene que ver con ese documento que nos va a servir como base para nosotros poder contrastarlo con la evidencia. Así que puede ser toda información documentada que necesitemos del sistema, la propia norma o algún otro requisito legal o requisito reglamentario que lo vamos a tomar como criterio. Igual en el programa de auditorías, esos criterios deben estar identificados. Y aparte, hay que definir el alcance de nuestras auditorías. ¿Okay? Nuestro programa de auditorías tiene que contener el alcance de las auditorías y tiene que contener los objetivos que se van a perseguir dentro de las auditorías. ¿Okay? Como por ejemplo, cumplir con los requisitos de la norma o del sistema de gestión tal, ¿no? Y ese es un objetivo que nosotros vamos a perseguir durante toda la auditoría. ¿Okay? El alcance también tiene que ver con la ubicación, también tiene que ver con los procesos que van a entrar a cabo durante la auditoría, el tiempo de auditoría, todo eso también se puede considerar como alcance. Este es un ejemplo de un programa de auditoría que les he querido poner aquí. Como ves, el programa de auditoría tiene objetivo del programa, el alcance del programa, los criterios, que en este caso se han tomado las 3 normas, ¿no? Y también la ley 29783 como parte del criterio, ¿sí? Los recursos, los riesgos que vamos a identificar en nuestra organización, ¿sí? Y la parte del cronograma de las auditorías. Como ves, dice en los meses del 1 al 12, porque estamos haciendo una planificación en el año, ¿sí? Y si estamos sombreando 1 y 7, quiere decir que en ese mes de enero y en ese mes de julio se van a realizar las auditorías. ¿Sí? También hay que identificar en este cronograma de auditorías qué requisitos o qué procesos o qué actividades vamos a auditar en esos meses y los criterios que vamos a seguir en esos meses. ¿Sí? Y si tenemos ya el equipo auditor, podemos poner también la columna que haga referencia al equipo auditor que va a estar presente durante esas auditorías. Eso es en relación a la planificación, tener este programa de auditorías. Lo que viene ya es la preparación de la auditoría. Una vez que ya yo tengo mi agenda, ¿no? De cuándo, cómo y dónde voy a realizar mis auditorías, entonces yo comienzo a trabajar en el plan de auditoría. Este plan de auditorías también tiene una estructura bastante simple. Tenemos que incluir los objetivos y el alcance, que son cosas que se van a tomar del programa. En el plan no vamos a hacer nuevos objetivos o nuevos alcances. Este plan tiene una relación con el programa, sale del programa. Así que esos objetivos y alcances van a ser tomados también en el plan de auditorías. Los documentos de referencia en relación a los criterios, el equipo auditor, porque para este punto ya hay necesidad de saber quiénes son parte del equipo auditor, con nombres y apellidos, e identificar quién es el auditor líder. El lugar y la fecha en la que se va a realizar la auditoría, o las fechas que se van a realizar la auditoría. Aquí ya debemos haber establecido el método de la auditoría, que quede claro si va a ser con interacción humana in situ o si va a ser sin interacción humana in situ. O sea, ya tiene que quedar claro qué método vamos a seguir. También los riesgos y oportunidades, pero en el plan solamente van a ir los riesgos y oportunidades que podrían suscitarse durante la ejecución de la auditoría.
¿ok? El itinerario de la auditoría, que quieren hablarnos del cronograma, y la planificación o la programación de las reuniones de cierre y de apertura. ¿Ok? Esta es la plantilla, una estructura de un plan de auditoría. Este es un ejemplo de plan de auditoría donde tenemos a los auditores, el alcance y el objetivo, tenemos los criterios, y esta es la parte del cronograma que es importante. Si te das cuenta, el cronograma es distinto a lo que es un programa. En el programa hablábamos de meses en el año, ¿no? Aquí en el plan vamos a hablar del día y de horas. ¿Con qué empezamos? Con la reunión de apertura. ¿Con qué seguimos? Con el proceso de operaciones de trabajo en campo. ¿Qué requisitos vamos a auditar en esas operaciones de trabajo en campo? Obviamente vamos a tener que tener un almuerzo. Luego, ¿con qué seguimos? Con los procesos administrativos. Listo. ¿Qué requisitos vamos a auditar en los procesos administrativos? ¿Quién va a ser el responsable de pasar por la auditoría? Ahí hablamos de poner al auditado y también con nombre y apellido quiénes son los que van a ser auditados y el equipo auditor. ¿Quién va a ser o quiénes van a ser parte de auditar ese requisito? Porque si bien es cierto, manejamos un equipo auditor que pueden ser de 5 personas, pero no las 5 personas no van a ir a auditar un mismo proceso. Quizás nos vayamos a dividir, ¿no? Mira, tú te vas a tal área o tú revisas la parte documentaria, yo me voy a la parte operativa. Entonces, esa división debe quedar clara en este cronograma del plan de auditoría. Y con eso cumplimos con nuestro plan de auditoría, que es el segundo documento más importante, porque ese plan de auditoría es el que vamos a seguir durante el proceso de auditorías. ¿Sí? ¿Quiénes realiza el plan de auditorías? El equipo auditor, el auditor líder específicamente, en coordinación y en comunicaciones con el auditado, porque hay cosas que el auditado nos va a dar como insumos para realizar este plan de auditoría. ¿Sí? Ahora, otro documento importante que nos dice la norma que hay que tener como información documentada, aparte de nuestro plan de auditoría para la ejecución de la auditoría, es la lista de verificación. Esta lista de verificación es también considerada un documento guía, pero ¿para quién? No para el auditado, sino para el auditor, que son una serie de preguntas que nosotros vamos a poner dentro de esta lista de verificación para poder comprobar o sacar evidencia importante de cada uno de los requisitos de la norma que nosotros vamos a auditar. ¿Okay? Hay diferentes listas de verificación y hay diferentes estructuras y preguntas que se realizan de acuerdo a cada requisito. Este solamente es un ejemplo, pero puede ser muy variable, ¿no? Aquí están las preguntas que nosotros vamos a hacer o como auditores haríamos ese día de la auditoría. Son 3 preguntas relacionadas al 4.1. Estamos poniendo si cumple o no cumple, para poner sí y no, si hay algunas observaciones en relación a los documentos que nos ha mostrado, los hallazgos también que hemos encontrado, ya una vez contrastando, ¿no?, la evidencia con el criterio, documentos relacionados y el personal que ha sido entrevistado. Es un ejemplo de una lista de verificación. Ahora, la lista de verificación es eso, solamente una guía. No debe parametrar, mejor dicho, al auditor a que solamente pregunte con lo que está en la lista de verificación. Depende mucho del momento en el que nosotros estamos auditando. Quizás estamos observando otras cosas y por ahí salen algunas otras preguntas relacionadas al cumplimiento del requisito. Entonces, como no está en mi lista de verificación, digo, no lo pregunto. No, puedes ser libre de preguntarlo. Es solamente una guía que te va a servir para orientarte en las preguntas relacionadas al requisito que vas a auditar. ¿Sí? Ese es un documento que se prepara. ¿Quién lo prepara? El equipo auditor, porque le corresponde parte del equipo auditor. Ahora, importante aclarar que esta lista de verificación no la tiene el auditado. El auditado ni siquiera sabe que hay una lista de verificación. Ese es un documento interno y propio para el auditor. ¿Sí? Luego pasamos ya a la ejecución de la auditoría. ¿Sí? La ejecución de la auditoría también tiene partes que nosotros vamos a seguir. Empezamos por la reunión de apertura. ¿Sí? Como lo hemos establecido en el plan de auditoría, ¿sí?, esta ejecución tiene que ver con el cronograma que está en el plan de auditoría. Mencionamos que se iniciaba con una reunión de apertura. Entonces, eso es lo primero que debemos de hacer. Luego viene la ejecución propia de la auditoría, que es ir a buscar la evidencia a través de la observación, a través de las entrevistas o a través de la revisión documentada. Luego viene la revisión de los hallazgos, que esto se va a dar a través de una reunión del equipo auditor, donde solamente van a estar el equipo auditor.
y van ahí a contrastar, ¿no?, lo que dice la norma, los criterios con la evidencia que ellos han recolectado. Y posteriormente a esto viene la reunión de cierre. Estas 4 etapas se dan en el día de la auditoría. No es que se va a dar en un mes. Si tú has programado que la auditoría se dé en un solo día, estas 4 etapas se van a dar en un solo día. Si tú has programado que se den en 2 o en 3 días, estas 4 etapas se van a dar en esos 2 o 3 días. ¿Sí? Depende mucho del tiempo que le estés dando a la auditoría. En la reunión de apertura, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Sí? En esta reunión de apertura va a haber la presentación del equipo auditor y los auditados. Sobre todo esto se ve muy claro cuando son auditorías externas, ¿no? En una auditoría externa tú no conoces al equipo auditor. En una auditoría interna sí, porque somos parte de la organización, ¿no? Somos trabajadores de la organización, entonces conocemos a nuestros compañeros. Pero igual debe haber una presentación formal del equipo auditor y los auditados. Se una lista de asistencia, obligatoriamente, es algo que te pide la norma, esta norma guía, que pasemos una lista de asistencia para saber quiénes están de parte del equipo auditor y quiénes están de parte del equipo auditado. ¿Okay? Aquí en la reunión de apertura, aparte de las presentaciones correspondientes que se va a hacer, también hay que presentar y confirmar el plan de auditorías. Ese documento que ya hemos elaborado, que igual se ha aprobado por el auditado, igual aquí en la reunión de apertura debe volverse a aprobar, que debe confirmarse este plan de auditoría, sobre todo en relación a los objetivos, en relación al tiempo, a los horarios que vamos a establecer y al alcance. ¿Sí? Ahorita también vemos que debemos de confirmar dentro de una reunión de apertura y que debemos informar dentro de una reunión de apertura. ¿Sí? Aquí vamos a aclarar también algunas dudas y aclarar también cómo se va a realizar el proceso de la auditoría. Que si hay alguien que tiene alguna duda quizás durante el proceso o alguna cuestión específica de la auditoría que se va a seguir, pues la reunión de apertura es un buen momento para que podamos aclarar esas dudas. Hay que establecer aquí una comunicación abierta y obtener cooperación. Es una forma de iniciar correctamente nuestra auditoría. El que lidera la reunión de apertura va a ser el auditor líder, ¿no? Es el que va a hacer las presentaciones también de su equipo para que los auditados conozcan quiénes son los profesionales que lo han venido acompañando y a él mismo. Explica también los procedimientos de auditoría, explica cómo se va a desarrollar la auditoría, qué se va a obtener de esta auditoría, cuándo vamos a necesitar de repente de un guía, también se puede ya mencionar en una reunión de apertura, y todo aquello necesario e importante para definir desde un inicio que vamos a trabajar en conjunto para poder ambos, auditor y auditado, poder encontrar la realidad del sistema de gestión que estamos auditando. Entonces hay cosas que se van a tener que informar y hay cosas que se van a tener que confirmar en una reunión de apertura. Confirmar porque ya se conocían, ya se aprobaron, solamente estamos confirmando que se va a llevar a cabo de esa manera. Como el tema de los objetivos, el alcance de los criterios, el plan de auditoría, el idioma que vamos a utilizar, los canales de comunicación que vamos a utilizar, los recursos si es que están disponibles o no, la confidencialidad y la seguridad en torno a la información, aspectos quizás de seguridad y salud en el trabajo, no como equipos de protección personal que debemos utilizar obligatoriamente para entrar a campo o al proceso productivo, actividades que podrían afectar también la auditoría, entre otras cosas más, pero estas son las principales que nos pide la norma. La norma ISO 19011. ¿Y qué debemos de informar? Los métodos para informar los hallazgos, las condiciones bajo las cuales se pueden dar o terminar la auditoría. Eso también es importante, porque esto por lo general no va en un plan de auditoría. Algunos lo ponen, algunos otros no. Pero también es necesario decir en la reunión de apertura qué condiciones se pueden dar que nos van a llevar a poder dar por terminada la auditoría, a suspenderla. O no llevarlo a cabo en otros momentos. Entonces, es importante que eso quede claro en esta reunión de apertura. ¿Sí? Métodos de realimentación de los auditados también y el manejo de quejas o apelaciones por parte del auditado. ¿Sí? Luego de que ya hemos dejado claro lo que lo que se ha debido de confirmar e informar dentro de la reunión de apertura, seguimos ya con el proceso de la ejecución de la auditoría. Y ahí es necesario hablar de la correcta manera de conducir la auditoría. Sobre todo porque muchas de esta parte de la ejecución de auditoría no solamente se basa en revisar información documentada,
sino también realizar entrevistas. Entonces, aquí van a haber preguntas abiertas. Permítanme un minuto, por favor. Ok, mil disculpas. Sigamos entonces. Como vamos a conducir esta auditoría, porque sobre todo se va a basar muchas veces en entrevistas. Entonces, las entrevistas van a ser una serie de preguntas que nosotros vamos a realizar para poder obtener alguna información que nos va a servir como evidencia objetiva. Y dentro de ellas, las entrevistas pueden, o las preguntas nos pueden llevar también a que se presente información documentada requerida de sustento, ¿no? Entonces, sobre todo se recomienda que para conducir una buena auditoría, estas preguntas no sean cerradas, sino sean preguntas abiertas, donde le permita al auditado pues dar toda esa información importante o información que en sí nos va a servir para quizás basarnos de ahí en otra pregunta que nos lleve a seguir buscando la evidencia objetiva. ¿Ok? Por lo tanto, hay que examinar la evidencia objetiva, referirse también a la lista de verificación y tomar notas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra lista de verificación, como les dije, es una guía que la vamos a utilizar justamente en esta ejecución de la auditoría. Entonces podemos irla revisando, tomando notas en esa lista de verificación, de acuerdo a lo que vayamos encontrando a lo largo de la ejecución de la auditoría. Ya dependerá también de nuestro plan, a dónde nos hemos dirigido, ¿no? Dónde nos vamos a dirigir para recolectar esta información o en el proceso de auditoría que estamos haciendo. ¿Okay? Sobre todo hay que trabajar en preguntar, observar y escuchar, ¿no? Analizar también los resultados y dejar también en conocimiento al auditado las no conformidades encontradas. Pero no es decir, sabes que no cumples, ¿no? Nosotros como auditores está prohibido que hagamos juicios. Nosotros no podemos dar veredictos tampoco. No cumple ese requisito. No. Solamente cuando se refiere a dejar claro o dar conocimiento al auditado de la no conformidad encontrada es que si el documento no está, solamente dejar claro, no se ha presentado tal documentación. Listo. Eso no quiere decir que tú estés diciendo de que cumple o no cumple con el requisito. ¿Okay? Las entrevistas. Entonces, estas entrevistas se basan en varias preguntas, ¿no? ¿Cómo, dónde, qué, por qué, quién? Ya las preguntas dependerán también por el lado en el que tú quieres comenzar a recolectar la información. Siempre hay que trabajar en preguntas que sean abiertas y preguntas que nos ayuden a recolectar más información. Y dentro de estas preguntas abiertas que nosotros vamos a trabajar o vamos a hacer, debemos siempre de estimular al auditado a conversar. Cuando un auditado no nos conversa, cuando solamente habla sí, no, etcétera, es porque nuestras preguntas son malas también y no nos va a ayudar a recolectar la evidencia que necesitamos. Acuérdense que una auditoría también es una muestra que nosotros vamos a hacer. No vamos a auditar exactamente a todos los procesos, toda la organización o a todos los trabajadores. Imagínense auditar a 500 trabajadores, ¿no? Hay una muestra que nosotros también ya hemos aclarado en el programa y en el plan de cuántas personas, por ejemplo, vamos a auditar por área. No se va a auditar a todo, pero hay una muestra que hemos sacado y esa cantidad de personas es a la que nosotros tenemos que ir a preguntar. ¿Okay? Ahora, hay que estimular, ¿no?, a este auditado a conversar. Y para eso la palabra clave es no muéstrame, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se archivan sus documentos? Para que comience, pues, a darnos mayor información que es la que necesitamos.
Ahora, hay algunas tácticas que debemos de evitar por parte del auditado, porque el auditado, claro, cuando uno está bien preparado, cuando sabe que su sistema de gestión no es el correcto, cuando sabe que tienes deficiencias, pues utiliza algunas tácticas, como la pérdida de tiempo, ¿no? Son personas que hablan mucho, todo lo contrario de lo que queremos, porque tampoco nos vamos a alargar en las entrevistas. Son preguntas que se invitan a que el auditado pues se suelte y nos dé información, pero tampoco es para que nos cuente toda la vida, ¿no? O que nos hable de otros temas que no corresponden a la pregunta. Cuando se establecen almuerzos largos o mucho tiempo, ¿no? 3 horas, por ejemplo, de almuerzo, eso no es correcto. Con 1 hora es más que suficiente. Con las llegadas tarde del auditado, quizás que va a ser el que va a pasar la auditoría, el manejar al auditor también, ¿no? Situaciones inesperadas que se puedan dar o probar la fortaleza de carácter, sobre todo cuando el auditado siente que está siendo agredido, ¿no? Cuando realmente no es así, o se pone en una posición de quererse defender como si lo estuviéramos atacando, y realmente no es así. Entonces hay todo tipo de situaciones que se pueden dar y el auditor está en su expertise que tenga un buen manejo de las emociones también para llevar a cabo la auditoría. Un auditor que se pone a llorar no es un auditor adecuado o que tiene un manejo correcto de las emociones. Un auditor que se pone a gritar o a ser prepotente tampoco. Entonces hay que ser un auditor que sí tenga manejo adecuado de sus emociones y que pueda responder también alturadamente. La palabra también del auditor juega un papel muy importante, ¿no? Esas palabras, hay que evitar esas palabras que van a suscitar suspicacia, ¿no? Que son como esos hablazos internos que les queremos dar, pero hay que evitarlos, porque puede el auditado sentirse también mal o tomarlo de otra manera, ¿no? Y ahí comenzamos a tener situaciones que no queremos, ¿no? O cuando te quieren sobornar, o cuando quieren montar una situación falsa, ¿no? Ante la situación de la auditoría. Actitudes ahora que debemos de evitar como auditor: ser negativos, ser indisciplinados. Si nos citaron a 1 hora, tenemos que estar 10 minutos antes, ser críticos, caer en disputas, no discutir personalidades o el tema de los egos, también hay que evitarlo, que comparar auditores, ¿no? O sea, comparar auditados, no que el otro auditor tenía más evidencia, o sea, esas cosas no podemos hacerlas como auditor, y menos ser sarcástico. Y son cosas que debemos evitar como auditores. Ahora, en relación a la información documentada, que es mucha de la evidencia objetiva y suficiente que nosotros vamos a recolectar de esta auditoría, necesita ser completa, necesita ser correcta, necesita ser consistente y necesita ser actualizada. Si esas 4 cosas se cumplen, entonces nuestra información documentada es buena, ¿sí? Luego de tener todo este proceso de ejecución de la auditoría, donde hemos recabado la mayor cantidad de evidencias, seguiría generar los hallazgos. Hay que tener en cuenta que ya hemos definido cuáles son nuestros criterios. Pueden ser las normas ISO, los requisitos legales, las políticas, los objetivos, los procedimientos, acuerdos planificados, entre otros criterios que nosotros queramos definir. Y dentro de la evidencia puede ser a través de entrevistas, observaciones o la revisión de la información documentada del sistema de gestión que estamos auditando. Entonces, estas 2 cosas se van a contrastar y ese contraste es lo que le llamamos la generación de hallazgos, que los hallazgos van a ser o conformidades o no conformidades, pero también, como les dije hace rato, también pueden ser consideradas oportunidades o también pueden ser consideradas observaciones. Pero lo más común es tener conformidades y no conformidades, porque en eso se enfoca la norma. Y dentro de las no conformidades que puedan hacer posibles hallazgos de nuestra auditoría, vamos a tener no conformidades mayores y no conformidades menores. Ya eso depende de la implicancia que tenga en el cumplimiento del requisito o no. ¿Sí? Esta generación de hallazgos, ¿dónde se va a dar? En la reunión del equipo auditor. Una vez que ya hemos terminado de auditar todos los requisitos que se han planificado, iremos a una sala que también ha sido dispuesta y determinada con anticipación para que solamente el equipo auditor se reúna y comience a generar estos hallazgos, ¿no? Comience a ver cuántas conformidades y no conformidades hay en la organización y en relación a las no conformidades, si es que son mayores o menores, y el detalle, pues, ¿no? De dónde es que se ha encontrado la no conformidad y a causa de qué. Luego de que nosotros tengamos estos hallazgos, lo siguiente es pasar ya
a la reunión de cierre. En esa reunión de cierre, al igual que en la reunión de apertura, el que va a comandar es el auditor líder, y lo que tratamos de hacer en la reunión de cierre es mostrar ya los hallazgos a los que hemos encontrado en la organización, hacer como una pequeña o preconclusión del proceso de auditoría e informar cuándo vamos a presentar el informe de auditoría, que es el documento final con el que cerramos nuestra auditoría que ha sido programada. En esta reunión de cierre, el auditor debe estar preparado también para explicar cualquier tipo de hallazgo que se ha encontrado y con la evidencia de forma cuidadosa y precisa. Sobre todo, explicar los hallazgos que son considerados no conformidades, ¿no? Porque aquí en la reunión de cierre, el auditado está en todo su derecho de poder pedir el detalle de por qué se ha llegado a ese hallazgo en sí. ¿Qué no se mostró? ¿Qué pasó? O sea, que le explique, ¿no? Quizás la redacción del hallazgo no es muy extensa, pero en la explicación ya se entiende un poco más a detalle lo que pasa, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado, qué se encontró en la organización. Estar preparado también para sustentar y justificar estos hallazgos, permitir explicaciones al auditado. Eso también se da en la reunión de cierre. La explicación que pueda dar el auditado. Si el auditado en ese momento te quiere acercar o adicionar algún documento extra, alguna información documentada extra que no te dio en su momento, lo puede hacer. Esto también lo tienes que anotar dentro de la redacción de hallazgo y dentro de el acta de reunión de cierre que se está recibiendo tantos documentos aquí en esta reunión, que ya posteriormente a la hora de elaborar el informe de final de auditoría, estos documentos pueden entrar a ser analizados, ¿okay? Para complementar quizás el hallazgo que hayamos encontrado. ¿Okay? Ahora, los comentarios, eso sí, tanto del auditado como del auditor, deben limitarse a aclarar los criterios y los requisitos de aceptación. No, tampoco no va a ser un conversatorio extenso y difícil para ambas partes. Sobre todo las reuniones de cierre son las más tensas quizás que se puedan vivir dentro de una auditoría. Ahora, si dentro de estas aclaraciones que da el auditor y el auditado se encuentra que realmente nos hemos confundido, ¿no? Como equipo auditor en la no conformidad, ¿no? Quizás eso pase, ¿no? Hemos tomado mal o no tomamos en cuenta la evidencia que sí se nos dio por X motivo, entonces en caso de errar, ¿no? Podemos modificar el hallazgo, aclarar, no pedir las disculpas del caso, retirar la no conformidad y hacer un hallazgo que corresponda a la conformidad que realmente presenta. Eso también se puede dar dentro de las reuniones de cierre. ¿Sí? Otra cosa importante que también tenemos que incluir dentro de la reunión de cierre es obtener las acciones correctivas que ahora va a tomar en cuenta el auditado. O sea, en relación a los hallazgos que son considerados no conformidades, ¿no? Estas no conformidades no pueden quedar como no conformidades. Tiene que haber alguna acción correctiva. Para eso podemos tener un plan de acciones correctivas que vamos a hacer, ¿no? Luego de esta auditoría, y nos estamos comprometiendo a llevar a cabo ese plan. Por ahí que vaya la respuesta del auditado. Pero tiene que darnos la medida que va a seguir para corregir la no conformidad. Y bueno, luego hasta aquí terminamos ya con la ejecución de la auditoría. Ahí se terminaría. La siguiente etapa sería la elaboración del informe de auditoría, que esto no se hace en la auditoría, se hace después. Se hace ya, se va el equipo auditor de la organización, regresa a las oficinas de la organización que ha llevado a cabo la auditoría, o en una auditoría interna regresa los trabajadores a su área y se van a poner de acuerdo para hacer este informe de auditoría. Este informe de auditoría es el documento final que se presenta y también tiene una estructura, ¿no? El nombre de la organización, la fecha de la auditoría, objetivos, alcances y criterios de la auditoría que se llevó a cabo, el personal clave con el que hemos trabajado, los miembros del equipo auditor, el resumen principal de los puntos de la auditoría que se llevó a cabo, viendo el tema de las fortalezas y las debilidades, la solución de las acciones correctivas emitidas que te han dicho en la reunión de cierre, la asistencia tanto de la reunión de apertura como de la reunión de cierre, las conclusiones, que es ahí donde te dan el porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión, y los anexos que van toda la información documentada recabada para la auditoría. ¿Sí? Con eso se terminaría.
Ahora, la etapa de seguimiento, sobre todo, se trabaja cuando no hemos pasado correctamente por los requisitos. Entonces, hay no conformidades hechas. Y por lo general no se cierra la auditoría, sino se queda en que va a haber una auditoría de seguimiento, o sea, van a volver para ver si es que levantaron las acciones correctivas y ahí recién poder hacer el informe final de auditoría. Esa sería la etapa de seguimiento. Bueno, hasta ahí tenemos el tema general de lo que son auditorías. Gracias. Gracias, ingeniero. ¿Hay alguna consulta, alguna duda adicional? Aquí tengo una pregunta que no respondí hace rato de joven Jason. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Claro, no tendría validez, ¿no? Porque no se, o sea, no deben ser parte del equipo auditor alguien que pertenezca al área o al sistema, al área sobre todo que va a ser auditada. Uno no puede ser justiparte, ¿no? No puede emitir, no puede autoevaluarse de esa manera. Así que tendría que ser una persona externa, ¿no? De otra área, ¿no? En el caso de una auditoría interna. Creo que ya no hay ninguna consulta más. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, para recordarles, por favor, que la evaluación es el día sábado 30 de septiembre, se está aperturando a las 9 de la noche, tienen 24 horas. Ya se ha estado dando las evaluaciones, ya tienen 3 evaluaciones, ya tienen 3 notas, esta sería la cuarta nota. Ustedes van a poder solicitar su certificado siempre y cuando hayan aprobado todas las evaluaciones del curso. Por favor, no se olviden del día sábado de esta evaluación con respecto a la sesión número 7 y a la sesión número 8. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para ya poder finalizar con esta última sesión. Como esta es nuestra última sesión, quiero felicitarlos a todos por su compromiso y dedicación. Han llegado a culminar este curso con éxito. Les animamos a seguir explorando y aplicando lo que han aprendido aquí en sus proyectos y en sus carreras profesionales. El conocimiento es una poderosa herramienta y ustedes ahora tienen una caja de herramientas bien surtido para que puedan seguir creciendo profesionalmente. Queremos agradecer a la ingeniera Isis Cristel Córdoba Barrios y a los colaboradores que vienen trabajando detrás para que cada sesión se lleve a cabo. Creo que tenemos algunas preguntas. Gracias. Agradecerlos a todos. Agradecer también de antemano a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, del Facebook de COESI Ingenieros y del Facebook del Colegio de Ingenieros de ICA. Podemos concluir que les deseamos muchos éxitos a todos ustedes, sus futuros empeños y que sigan creciendo como profesionales. Recuerden que el aprendizaje es un viaje constante y estamos seguros de que tienen un futuro brillante por delante. Una vez más, gracias a todos por ser parte de esta octava y última sesión del curso de Sistemas Integrados de Gestión. Por favor, cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirnos. Próximamente ya tenemos otros cursos que se seguirán dictando a través de COES Ingenieros. Sin más preámbulos, agradecer también al Colegio de Ingenieros de ICA una vez más por el respaldo de este curso, al ingeniero Jorge Luis de la Cruz Martínez y a COES Ingenieros por hacer posible y que ustedes hayan tenido todo este conocimiento. Una vez más, agradecerles y hasta una próxima ocasión. Que tengan muy buenas noches.